Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Como cada jueves tienen una cita en Canal 13 Digital con la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a abordar el tema con la doctora Catalina Cárdenas, que es el tema, del cólico nefrítico. Seguramente más de uno, más de una que nos está escuchando, nos está viendo, habrá tenido esos síntomas que la doctora va ahora a explicarnos con detalle, cuando quiera. Efectivamente, y por si alguien dice, bueno, ¿qué es el cólico nefrítico? ¿No? Es lo que normalmente nosotros conocemos como tiene piedras en el riñón. Esa es la frase más, digamos, más corriente que utilizamos a nivel de calle, ¿no? Para entendernos un poco de qué estamos hablando. Entonces, en cuanto a su definición, podemos decir que se trata de un dolor repentino de gran intensidad que se produce generalmente por la presencia de calcio en el conducto que va desde los riñones hasta el tracto urinario cercano a la uretra. El cuadro clínico de un cólico nefrítico se presenta habitualmente en personas de mediana edad. Eso equivale aproximadamente entre los 35 a los 50 años. Ya, esa es la mediana edad. ¿En mujeres y hombres? ¿O uno? Sí, igual en mujeres y hombres. Y se trata de un dolor brusco, intenso, cólico. Cólico quiere decir que es un dolor que va y que viene, que no es un dolor fijo, sea un dolor intermitente. Que no se alivia, sea cual sea la postura que adopte el paciente. Porque hay muchas patologías que es un dolor tipo también cólico, pero se alivia en una posición determinada o con un dolor fijo, como puede ser, por ejemplo, la pancreatitis, que se alivia en la posición hacia adelante, en esa posición que conocemos como posición maometana. En cuanto a su localización, comienza en la región lumbar y se irradia de forma típica hacia la fosa ilíaca, tanto ilíaca derecha como izquierda, regiones inguinales y genitales, dependiendo del nivel de la obstrucción en que se encuentre, donde se encuentre el cálculo. Cuando la causa sea una politiasis se encuentra a nivel del uréter distal. El uréter, hay que decir que es digamos, el conducto que une el riñón con la vejiga, por donde baja la orina. Se asocia a síndrome miccional, con polaquiuria, escozor y urgencia miccional, que es prácticamente los síntomas de una infección de orina. Doctora, los riñones es una parte importante del tema ese del tracto urinario, ¿no? Importantísima, o sea que yo diría que es la parte más importante, porque si no ya, si se afectan los riñones, no funciona, la depuración, digamos, del organismo, pues está ahí, en el sistema renal. El cuadro se acompaña de síntomas como náuseas y vómitos. Es curioso porque muchas veces muchas personas van por náuseas y vómitos, pero y luego te refieren al dolor al revés, o sea que no empiezan diciendo tengo un dolor y que me ha dado náuseas y vómitos o que me ha dado vómitos, sino al revés, ¿sabes? Que te dicen, bueno, tengo vómitos, con lo cual es muy fácil confundirlo con una gastroenteritis. Pero yo diría que efectivamente el diagnóstico exacto de cólico nefrítico, si no se acompaña de náuseas y vómitos, no se puede realizar. Prácticamente siempre se acompaña de este síntoma. Ansiedad, intranquilidad y fiebre, si existe alguna infección concomitante, son otros síntomas que acompañan a esta patología tan frecuente aquí también. Hay que decir también que en muchas ocasiones pues no se reconoce la patología en sí, por no llegar a un diagnóstico, digamos, de primera instancia. O sea, cuando empieza el dolorcillo, a lo mejor es una molestia, después se va convirtiendo en náuseas, vómitos, se va quedando un poco solapado, y cuando ya acuden pues al servicio de urgencia, efectivamente pues ya llevan 2 o 3 días con esa patología, que también se puede confundir con otra, como puede ser una lumbalgia. O sea que es una patología, en cuanto a su diagnóstico, un poco, digamos, difícil de diagnosticar, salvo que ya esté diagnosticado y entonces dice, bueno, ya entonces porque te lo trae el diagnóstico, lo trae el paciente. Es más fácil para nosotros. Y en cuanto a la epidemiología, constituye el 3,5% de todas las urgencias hospitalarias y es la causa más frecuente de dolor urológico, que comienza en la región lumbar y se irradia de forma típica hacia la fosa ilíaca, regiones inguinales y genitales. En España su prevalencia es del 4,16%. Y de ellos el 50 al 70% son de oxalato cálcico. Eso quiere decir que son radiopacos y que por tanto se van a ver a través de una radiografía simple. Se asocia a historia familiar y a dietas ricas en proteínas.
En la mayoría... O sea que a veces puede ser hereditario el cálculo. Efectivamente, sí. Los cálculos de ozonato cálcico Sí. tienen que ver un poco con la genética y con la herencia. Entonces, pues de padres o madres que hayan tenido... heredamos siempre aquella parte que es más negativa, Más ¿no? negativa. Padres, siempre decimos padre con cólico nefrítico, hijo con cólico nefrítico. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En la mayoría de los cólicos nefríticos no se identifica la causa ni hay enfermedades de base, aunque en el 75% de los casos se llega a identificar algún factor de riesgo litogénico, como puede ser la hipercalciuria, la hiperuricosuria, la hiperosaliuria o la hipomagnexuria. Eso quiere decir toda la eliminación que ocurre de estos elementos a través de la orina, ya sea en su cantidad, cuando es hiper es porque se elimina mucho, cuando es hipo porque se elimina poco. Cambios en el pH urinario también pueden llevar a que esta patología se presente con mayor frecuencia y bajo volumen urinario, pero es normal porque el bajo volumen urinario hace referencia a que ese paciente no está bien hidratado, y si no está bien hidratado, pues precipitan con mayor frecuencia los cálculos, ¿no? Son muy poco frecuentes los casos secundarios a enfermedades predisponentes, y en cuanto a factores predisponentes tenemos la deshidratación, que puede predisponer a la precipitación, como decía antes, de cristales. El estrés favorece la formación de cálculos. Está claro que en una sociedad como la de hoy en día, pues el estrés es de los factores que están presentes en todo. Le llega a la consulta, doctora, y le dice, tengo mucho estrés. Mucho estrés, pero además últimamente está ocurriendo más, porque hay más despidos, hay más problemas laborales, hay unas situaciones que, bueno, que están ahí patentes en lo que no son pero canarios. A nivel internacional también, porque anoche escuché en las noticias aquí de Euronews que un trabajador que llevaba en una empresa internacional de acero desde los 14 años trabajando, pues a los 42 le dice que lo despiden junto a 200 y pico compañeros y le entró un estrés impresionante y después llegó al suicidio. O sea, realmente estamos en una situación bastante dramática. Sí, es verdad, y aparte a mí el tema del suicidio es un tema que es muy complicado, porque además, bueno, se han generado mucho a raíz de la crisis y muchos pues se han quedado ahí, que digamos que de alguna manera no se quiere dar a conocer, ¿no? Pero es una alarma social importante, ¿no? Pero también es verdad que una persona cuando llega a los 40, 45 años y justamente por llevar ese número de años trabajando se le despide, pues la persona no encuentra una salida de entrada y una salida de entrada, nunca mejor dicho, de repente se ve en la calle y dice, ¿y ahora qué hago? Y para esas personas, yo creo que lo más importante, para las personas que están sometidas a un despido, a un ERE o lo que sea, pues yo creo que hay que ponerle un psicólogo que las acompañe, ¿no? Que las acompañe a abordar la situación, porque todos escuchamos hablar de la crisis, pero vamos a suponer que mañana el servicio canario cambie y ya no es público y pasa privado y a mí me echan y yo me veo en la calle y de repente digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque yo tengo una familia, tengo una serie de cosas, un manejo, ¿no? Un manejo diario, como digo yo, del dinero que hace falta. O sea, que en estas circunstancias yo creo que es muy importante que esas situaciones se aborden de otra manera lo que se está haciendo. También es verdad que con toda esta situación que estamos viviendo, pues las personas no están en condiciones de dialogar. Muchas veces están en condiciones están muy irritables y tú le vas a decir algo y te contestan de otra manera, se lo toman como una cosa, como una situación, digamos, que no es así. Pero bueno, también es verdad que ocurre todo lo contrario, que a veces personas de edad avanzada pues consiguen trabajo y se les va consiguiendo recolocar de nuevo y retomar su posición. Todo depende también de muchas circunstancias, cargas familiares y de la ayuda tanto que haya por parte de su entorno local. El ayuntamiento, me refiero en este caso, servicios sociales, como ayudas a niveles más amplias como del gobierno de Canarias. Entonces digamos que por eso que el estrés está presente hoy en día en todos los factores que influyen en la salud. El estrés siempre lo ves tú como influye el estrés. Y ya tú cuando le preguntas al paciente, bueno, ¿y usted tiene estrés? Dice, pero bueno, ¿y quién no lo tiene? Es que es una situación un poco complicada, ¿no? Digamos. La sobresaturación de la orina con cristales favorece también la formación de cálculos. La orina contiene inhibidores de la precipitación y la formación de cristales, pH, citratos, pirofosfato y magnesio,
y anomalías anatómicas, por supuesto, que pueden llevar también a la formación de cálculo. En cuanto a los factores protectores, vemos que frente a la formación de cálculo tenemos la hidratación abundante, muy importante, sobre todo en aquellas zonas que hace mucho calor, o el calor, digamos, que hace perder mucho líquido a través de la piel, mucho sudor y demás, pues que constantemente la persona se esté hidratando, bien sea con agua, bien sea con alguna bebida isotónica, importante también. Los niños, por ejemplo, cuando van, que hacen mucho deporte y en zonas, pues sobre todo sureñas o zonas, pues es muy importante que estén muy bien hidratados. Hidratación importante, hipocalciuria, oricosuria, hiposaliuria y alcalinización de la orina en cálculo de ácido úrico, así como citrato, son los factores protectores que tenemos frente al cólico nefrítico. En cuanto a la litiasis renal, que prácticamente es lo mismo, es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de cálculos en el aparato urinario superior, parénquima, cálices, pelvis y uréteres renales. Su forma de presentación más frecuente es el cólico nefrítico. Aparece cuando un cálculo se desprende o se rompe y se deposita en el sistema colector del riñón, lo que aumenta la presión intraluminal, activando las terminaciones nerviosas de la mucosa y provocando dolor. O sea que tenemos un calculito que por muy pequeño que sea, el dolor es inmenso, se va rompiendo, va degradando, digamos, como una especie de arenilla y eso va bajando a través de los uréteres. Y es lo que va produciendo. Lo que produce dolor es que es lo que está... Distiende también el uréter y entonces activa todo el sistema nervioso y se pone en marcha, por eso también se ponen en marcha las náuseas y los vómitos. ¿Y ese dolor es intenso o es intenso? Es intenso e intermitente. ¿Sabes que es intermitente tipo cólico? El cólico es así, ahora sí, ahora no. Parece que cuando parece que ya se te fue, viene otra vez. Entonces es engañoso. Es muy engañoso y es muy, como digo yo, traicionero. El cólico nefrítico, por eso, porque que tardas mucho en eliminar los cálculos. Muchas veces, de hecho, hay que hacer litotricia porque no se eliminan. Y una litotricia, pues, produce mucho dolor. Y otras veces, pues, ¿sabes? Porque se va eliminando y se va eliminando muy lentamente, como muy, digamos, como muy trocitos muy pequeñitos, que son los que, de alguna manera, van erosionando el uréter y lo que hace que en la orina pues aparezca sangre, infección, dolor al orinar, que es tremendo. ¿Y el color de la orina si es muy oscura? Sí, se vuelve una orina colúrica. Bueno, lo que nosotros llamamos orina colúrica, que es un color como de coña. Sí, es síntoma de un cólico, ¿no? Sí, de que arrastra restos de sangre, ¿no? Junto con la orina en sí. Valoración del paciente con cólico nefrítico, manifestaciones clínicas, tenemos dolor a nivel lumbar, tipo cólico, agudo, unilateral, severo, irradiado a ingles genitales, dolor abdominal de inicio agudo y de menos de 12 horas de evolución. El dolor no mejora con el reposo, o sea que por mucho que tú te pongas en una posición o en otra, no va a mejorar. Náuseas y vómitos muy frecuentes, su ausencia no haría dudar del diagnóstico, efectivamente. Polaquiuria, disuria y tenesmo. Polaquiuria es el aumento de la frecuencia de la orina, disuria es el dolor al orinar y tenesmo es cuando tú vas a orinar y te quedas con ganas. Y vas otra vez y te quedas con ganas y orinas poquita cantidad. Y cuando tienes ese dolor, y dolor también. Exacto, la disuria es el dolor, la polaquiuria es el aumento de la frecuencia y el tenesmo es la sensación esa que te queda de ganas de ir a orinar después de haber ido. O sea, tú vas y luego tienes que ir otra vez. Y eso lleva a la polaquiuria. En cuanto a los signos, tenemos la exploración. ¿Y se da igual en hombres que mujeres? Perdone, doctora. Sí, prácticamente se da igual, sí. Actualmente sí hubo una época que era más frecuente en hombres, pero actualmente prácticamente se presenta igual. También es verdad que los hábitos alimenticios, los hábitos, todo. Influyen. Y se han igualado también por el sistema de igualdad de trabajo y de estar en... Sí, y también depende de dónde vivas. Si vives en un medio rural, vives un poco como a lo mejor más sosegado, más tranquilo. Que en ciudad, ¿no? Sí, teniendo en cuenta efectivamente que vas retrasando la alimentación, después bebo agua cuando tengo sed, no, hay que beber agua, por lo menos o llevarse el vaso de agua a la mesa de noche, yo no sé usted qué opina. Efectivamente, yo me llevo una botella de agua y yo a la consulta también la botella de agua, porque es que hay que tener en cuenta, yo no sé si es que a veces no nos consideran la situación de las personas que estamos continuamente trabajando, viendo pacientes o demás, o lo que sea, en otra profesión,
tenemos que hacer una parada de vez en cuando porque somos seres humanos y tenemos pues que ir al baño, tomar agua, tomarnos un bocadillo. Eso es lo normal. Muchas veces la gente dice, ay, ahora se va a desayunar. ¿Cómo se nota que es funcionaria? Digo, no, hombre, los que no son funcionarios también desayunan. Digo, hombre, eso se trata de una necesidad del ser humano. Una necesidad biológica. Sí, el otro día me contaba una anécdota a alguien, ¿no?, que fue al paro y estuvo haciendo una cola durante un tiempo, ¿no? Estuvo esperando para seguir la cartilla del paro y justo cuando le tocó pasar, pues la persona que estaba tenía su media hora de desayuno. Dice, y no la perdonó. Digo, hombre, es que vamos a ver si tiene que seguir allí hasta las 3 de la tarde o hasta la hora que sea, porque ahora hay media hora más por día y no va a estar ni por glucemia, porque simplemente hay una cola, porque haya empeorado la situación. Pues tú también tienes que estar mejor para poder atender a los usuarios, tanto del Servicio Canario de Empleo, del Servicio Canario de Salud, de lo que sea, de lo que tanto somos criticados muchas veces por ser funcionarios, que parece que ahora la palabra funcionario está un poquito mal vista, ¿no? Mal vista, y yo creo que gracias a los funcionarios muchas veces pues se saca un poco el país adelante, porque son los que al tener al tener un sueldo constante, por ahora, pues consumimos, y gracias a que consumimos pues se genera economía. O sea que, en fin, son cosas que son difíciles de explicar. Muchas veces, todos intentamos, nos esforzamos a sacar oposiciones, pero es así, uno en unos casos sale y en otros no. Siguiendo con el cólico nefrítico, vemos que también, efectivamente, como decía antes, la exploración abdominal, localizar la zona de mayor hipersensibilidad lumbar, eso lo hacemos a través de la puño-percusión. Hay que dar un puñetazo en la espalda, que muchas veces a los pacientes les sorprende porque parece que le estamos agrediendo, ¿no? Y si esa puño-percusión le hace saltar, digamos, es que es muy característico del cólico nefrítico. Y en cuanto a las constantes vitales, hay que tomarlas siempre para excluir signos de shock o de infección sistémica. En la práctica clínica diaria realizamos pues una tira reactiva de glucemia, es muy sencilla, simplemente toma el paciente orina y luego se hace con una tirita, se mira a ver si tiene infección o si tiene sangre en la orina. Una prueba de imagen, radiografía de abdomen o una ecografía según la accesibilidad y sospecha de la localización del cálculo. El tema de la ecografía, pues si ya el de la radiografía es complicado en determinados centros de salud, pues el de la ecografía pues aún más, con lo cual con la tira reactiva en la clínica pues ya prácticamente tenemos para diagnosticar y para poner la primera medicación, que luego, como ya comentaré más adelante, pues seguiremos con otro tipo de pruebas, indicando otro tipo de pruebas. La tira reactiva se puede acompañar también de un análisis de la orina, de un cultivo. La presencia de hematuria confirma el diagnóstico de cólico nefrítico en la mayoría de los casos. Un 14,5% de los cólicos nefríticos no presentan hematuria macroscópica, ni hematuria microscópica. Si no se dispone de Convert, de estas tiritas que se introducen en la orina para ver cómo está, la clínica es suficiente, como decía antes, para actuar. Después de un primer episodio realizamos pues la radiografía de abdomen, la ecografía renovesical, y si ambos no nos confirman la sospecha, realizamos la pielografía intravenosa, que tiene un carácter más invasivo porque se introduce contraste, y el TAC. En cuanto al diagnóstico diferencial, hacemos el diagnóstico diferencial con la pielonefritis, salpingitis, rotura de aneurisma abdominal, diverticulitis, apendicitis, obstrucción intestinal. Y en cuanto al tratamiento, pues es muy sencillo, ¿no? Diclofenaco, que es el famoso Voltaren, que ahora es genérico intramuscular, o ketorolaco, que antes era el Droal, calor local, y diclofenaco durante 7 días parece ser que disminuye la recidiva. La tansulosina, que es un medicamento que se utiliza en pacientes para otra patología, pues parece ser que dado durante 4 semanas podría ser útil para la expulsión del cálculo. En cuanto a la prevención primaria, pues las dietas normocalcémicas y bajas en proteínas animales, suplementos de potasio y magnesio y dietas restrictivas de vitamina C. En cuanto a las complicaciones, las más frecuentes son la uropatía obstructiva y la infección de orina. Otro tema importante, usted hablaba ahí también de medicamentos. ¿Nos fiamos hoy en día de los medicamentos genéricos, doctora? Porque claro,
cuando va algún paciente a su consulta dirá, no, el Voltaren, no, y se le da el principio activo del anterior, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en urgencia nosotros disponemos de una serie de medicamentos que son los que nos ponen la empresa, entonces nos los ponen pues muchos en principio activo, genérico y demás, y ya prácticamente nos hemos acostumbrado y efectivamente no hay gran diferencia. Sí que es verdad que hay diferencia, o por lo menos el paciente lo percibe en aquellos tratamientos crónicos, ¿no? Vale. Y sobre todo porque hace confundir al paciente. Un paciente mayor que tenga su receta electrónica pues con el medicamento, digamos con el nombre comercial, y de repente viene, yo que sé, un sustituto, por ejemplo, y le cambia todo a genérico principio activo, entonces sí que es un caos, porque entonces se va a tomar la que le quedaba de antes y la nueva. Y en cuanto a eficacia, pues algunos pacientes pues sí que refieren que con el nombre comercial pues a algunos les iba mejor. Quizás también eso tiene que ver con la costumbre que tenían de muchos años estárselo tomando, y de hecho muchos pacientes pues se lo compran con su dinero, ¿sabes? Que si dice, bueno, si al fin y al cabo lo que tengo es un medicamento para la depresión y este es el que yo quiero, si existe me lo compro y ya está, porque es lo que yo quiero para que me vaya bien. Pero por lo general cada vez se está utilizando más el principio activo, a nivel ya de todo. De todo, a nivel ambulatorio, a nivel de todo. Y bueno, no están resultando, yo creo que al principio a lo mejor sí que era un poquito de contraste y no eran exactamente tan buenos como ahora, ¿no? Ahora sí que se está perfeccionando. Y el tema, antes hablaba si el color anormal de la orina, o sea, como color whisky, el coñac, pues ya es un síntoma ya de ese tema. Exacto, y también un síntoma que justamente es un síntoma de infección urinaria también, igual que la orina turbia, sí que de infección nada más. Pero sí que el color el color teñido como de marroncito, sí que es por la sangre que arrastra el cálculo a través del uretre. ¿Y qué recomendaciones para finalizar nos daría, doctora, a aquellas personas, a aquellos pacientes que son propensos al cólico nefrítico? Porque a lo mejor se cura y después vuelve otra vez a repetirse. Y vuelve a repetirse, pues yo pienso que lo más importante es una buena hidratación, que se cuide mucho su alimentación. Y hay que tener en cuenta que nosotros por efectivamente quitar el estrés, puesto que es un factor que de una manera indirecta nos va a llevar a un círculo donde nosotros vamos a aumentar el número de cólicos nefríticos, quitar el estrés, relajarse y tomar mucho líquido, fundamental. Lo importante. Pues gracias, doctora, por estar aquí esta mañana, gracias. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín, haya sido de su agrado, y bueno, hoy hemos hablado sobre el cólico nefrítico. Espero que hayan estado muy atentos a las indicaciones de la doctora, y recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital a disposición de todos y de todas. Muy buenos días, Gran Canaria.